Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad estamos aquí para presentarles nuestro caso. Vamos a analizar nuestra mejor oportunidad para expandirnos siendo consultores de una compañía textil en Italia y vamos a tratar temas económicos, políticos, legales y socioculturales junto con mis compañeros Laura Martín, Juan David Paredes y quien les habla, Giovanni Ávila. Entonces, vamos a profundizar un poco en el tema. Ok, en esta primera tabla podemos evidenciar cómo, les voy a ir aquí mostrando con el cursor, cómo es tan interesante el movimiento en el nivel de exportaciones que tiene Turquía relacionado con los demás países, tanto en Europa como en África. Nos parece muy interesante este escenario porque finalmente abarca gran porcentaje del mercado que finalmente nos interesa, teniendo en cuenta que estamos ubicados en el mismo continente y a pesar de que hay otros diferentes, tenemos prácticamente frontera terrestre con la mayoría. Entonces, queremos comentarles que nos vamos finalmente por la opción de Turquía, porque es la que más beneficios tanto económicos como en el resto de aspectos que ya les vamos a ir mencionando, nos conviene mucho más para realizar nuestra expansión relacionada con nuestra manufactura y llevar un poco más allá de nuestras fronteras el tema de fabricación. Para ir un poco más abordando este tipo de casos, nuestro compañero Juan David nos va a hacer una pequeña intervención relacionada con el tema sociocultural. Adelante, Juan David. Ok, gracias. Entonces, sí, en el tema sociocultural es bastante importante tener en cuenta la diversidad cultural que este país posee. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque gracias a su ubicación tan beneficiada, que está justo en medio de prácticamente de Asia, de Europa y justo abajo tiene a, a África, ellos, Turquía, son una combinación de distintas culturas, tanto ellos mismos se consideran tanto europeos como mitad asiáticos, entonces por lo tanto tienen un mayor entendimiento con aquellos países de Europa, que son esas regiones precisamente unas de las que más se ve una inversión económica en esta industria textil. Entonces, incluso por temas de logística, que es algo en lo que va a ahondar más ahorita nuestra compañera Laura. Entonces, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Un factor importante a considerar, como lo mencionó mi compañero, es la ubicación, ya que en los costes de transporte de la mercancía serían más depreciables en Turquía que en Colombia, ya que geográficamente Turquía está más cerca a Italia y el intercambio comercial sería más rápido y efectivo. Bueno, en este mapa podemos ver mucho más claro la razón por las cuales para nosotros es mucho más atractivo el mercado que nos puede llegar a ofrecer Turquía y sus alrededores, teniendo en cuenta el continente, relacionados con lo que nos ofrece Colombia, teniendo como referencia Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Podemos ver evidenciado cómo Turquía tiene una fuerte influencia de exportación, no solamente en su mismo continente, podemos observar la parte de África, la parte de Asia, incluso también toca partes de Latinoamérica muy interesantes y gran parte del mercado norteamericano. Entonces, básicamente aquí podemos ver cómo desde Turquía nos podemos llegar a globalizar de una forma un poco más interesante y además segmentada, dejando de lado un poco el tema de fronteras y teniendo en cuenta también que Turquía tiene acuerdos no solamente económicos, sino también de transacción de productos y servicios, lo podemos estar evidenciando aquí de una manera un poco más clara, donde para nosotros es supremamente importante
este tipo de factores relacionados con las relaciones entre unos y otros países en cuanto a la ubicación que nos ofrece Turquía. El factor principal en la configuración de la política comercial exterior en Turquía ha sido la unión aduanera. Con la Unión Europea, en general, las inversiones en Turquía están reglamentadas por el Código de Comercio y inversión extranjera. En particular, se rige por la ley sobre inversiones extranjeras directas conforme a estos reglamentos. Las inversiones extranjeras directas carecen de restricciones. Sin embargo, algunos sectores están reglamentados mediante leyes relativas a temas específicos. Y ahora vamos con mi compañero David. Sí, vale. Gracias, Laura. Entonces, como resultado de este alto nivel de inversión extranjera que hay sobre Turquía, ellos pueden incluso, bueno, vemos en las estadísticas que su nivel, su porcentaje de importación es incluso mayor. Estos son signos bastante claros de que ellos poseen una economía mucho más sólida, por lo tanto, va a ser mucho más rentable incluso para nosotros, ya que estamos geográficamente cerca, invertir en este país. Bueno, como podemos observar aquí en la siguiente gráfica, en la primera, podemos ver la comparativa de la evolución del salario medio de Colombia versus Turquía. Podemos ver que el salario en Turquía casi lo dobla incluso. Entonces, esto quiere decir que Turquía es un país que va a tener mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, ellos van a poder gastar más en cosas que no son del mercado básico, ¿sí? Eh, Podemos decir también que aunque los costos de producción sean mayores, ya que el poder adquisitivo es más alto, el mercado se va a expandir mucho más eh, en esta cultura y en sus alrededores. La apreciación de la gráfica por parte de Turquía se da por la eliminación de aranceles y el incremento se ve reflejado en el flujo económico por medio de exportaciones. Y asimismo, los demás países se ven a este como más atractivo a la hora de importar productos de Turquía. En esta gráfica podemos evidenciar en detalle cómo tenemos un ranking muy interesante en el top 5, dentro del cual nosotros, como país Italia, que es donde tenemos todas nuestras sedes, estamos muy bien ubicados, y adicional a eso, tenemos países como Alemania, el Reino Unido y España, que son para nosotros un objetivo muy importante a nivel comercial. Y cuando analizamos esta gráfica y nos vamos a este tema arancelario, encontramos algo muy interesante, y es que precisamente países que son supremamente importantes para nosotros en términos de exportación para la comercialización final de nuestros productos gozan de un interés, de un beneficio muy importante, como lo es el arancel a ceros. Esto lo hace muy atractivo para nosotros, ya que nuestro objetivo principal es esa exportación a países principales, tanto en Europa como en África y continentes cercanos. Para analizar más en detalle este fenómeno, nuestra compañera Laura nos va a explicar más exactamente este arancel a ceros en el Reino Unido. Adelante, Laura, cuéntanos. Claro que sí. Respecto al tema aduanero, las exportaciones al Reino Unido estuvieron con un arancel del 12%, pero con el acuerdo de la Unión Europea, ahora Turquía goza de cero aranceles en el marco de la Unión Aduanera. Entonces, al Turquía tener una depreciación en aranceles con referencia a Colombia, que esta conserva un porcentaje de aranceles, lo cual implicaría que esta tiene mayores costes en la coordinación y logística de los productos. Bueno, en este mapa podemos ver evidenciado cómo descartamos la opción de Colombia, a pesar de tener una muy buena ubicación geográfica. Sentimos que nos cierra un poco el mercado de oferta comercial en esta parte del continente.
podemos evidenciar que tenemos cobertura en gran parte de Latinoamérica, Norteamérica y Centroamérica, pero comparado con los beneficios que nos brinda Turquía, aquí tenemos un nicho un poco más cerrado porque no nos coge un área un poco más global. En ese orden de ideas, para nosotros es mucho más eficiente y mucho más atractivo entrar con nuestras plantas de producción a Turquía, ya que uno de nuestros objetivos principales en este caso es expandirnos comercialmente y buscar un país estratégicamente ubicado para montar nuestros centros de producción. Otro de los factores que nos juegan muy en contra a la hora de invertir en este país es su situación social por la que está atravesando ahora mismo, ya que se ha evidenciado que los países que atraviesan por este tipo de crisis es bastante riesgoso a la hora de invertir en ellos, por lo que, por ejemplo, en la situación específica de este país, el tema del paro, lo que hace es frenar mucho el flujo de los recursos y del producto final dentro del propio país como por fuera de él. Aquí podemos ver otro tema fundamental y relevante a la hora de haber descartado Colombia como sede de nuestras plantas de producción, debido a que en este mismo ranking que estábamos viendo en Turquía, donde gozábamos del beneficio de tener un arancel prácticamente a ceros en muchos de nuestros países objetivos y donde queremos también radicarnos comercialmente, en este caso gozamos de algunos beneficios, como en el caso de Estados Unidos, contando con un arancel a ceros, y en el caso del Reino Unido, también con arancel a cero, debido a los acuerdos de libre comercio. También hay que tener en cuenta que muchos países como Argentina, Costa Rica, incluso México, sí tienen unos aranceles muchísimo más altos, lo cual para nosotros no es tan atractivo porque finalmente parte de nuestro proceso de expansión consiste en reducir tanto costos como poder llegar también a un público objetivo más amplio. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, con aranceles más altos y con un grupo mucho más cerrado al cual podemos llegar a expandirnos económicamente y en temas de comercialización de nuestros productos, Colombia no es muy beneficioso para nosotros. Sí. Para reafirmar nuestra elección de que el mercado más viable es Turquía, podemos ver el siguiente gráfico que nos indica que esta es una de las principales exportadoras de textiles y se encuentra en el top 5 con un valor de exportación de 12.000 millones de dólares, y en este ranking tan importante no vemos reflejada a Colombia.